Hola queridos amigos de la iglesia de Curauma, mi nombre es Juan Alarcón y soy encargado de obra de la iglesia San Esteban en la hermosa ciudad de Villa Alemana. Y hoy tengo el agrado de terminar una serie de sermones que ustedes han tenido acerca del discípulo. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento como dinámica del cambio. Y para comenzar tengo que hacerles una pregunta. Si ustedes alguna vez le pudieran preguntar a sus amigos ¿qué es el arrepentimiento?, ¿qué creen que dirían sus amigos? Les voy a dar un tiempo para que puedan pensar en esta pregunta. Ok. Para la mayoría de las personas en la sociedad actual, la palabra arrepentimiento tiene una connotación negativa, ya que nos arrepentimos cuando hacemos algo realmente malo, como ejemplo, asesinar, adulterar, cometer un fraude, un robo, etc. Estas cosas son las que tienen una mayor connotación social y a eso nosotros le llamamos que es algo realmente malo. Por otra parte, la idea de penitencia del catolicismo romano frecuentemente mancha la manera en que pensamos sobre el arrepentimiento. Cuando pecamos, dicen ellos, deberíamos sentirnos mal por ello, golpearnos y hacer algo para remediarlo. En otras palabras, el arrepentimiento se vuelve en una actitud centrada en nosotros y no en Dios. Pero, ¿qué pasa con el culpable? Quiere sentirse mejor, quiere que todo vuelva a la normalidad, quiere saber que ha hecho su parte, que su culpabilidad se ha evaporado y que puede seguir con su vida. Pero el arrepentimiento como parte de la dinámica de cambio del discípulo es una muestra de su incapacidad y de su constante necesidad de Dios, que debe ser llevada hacia el Padre. Por lo tanto, para el cristiano, el arrepentimiento es mucho más que un sentimiento, es una constante en su vida. Y de eso quiero hablarles hoy día. Quiero hablarles del origen y definición de la palabra arrepentimiento y cómo tiene que ver mucho con la idolatría de nuestros corazones.
Hola Iglesia Curaoma, damos gracias a Dios por estar otro domingo más celebrando a nuestro Salvador. Continuamos en esta serie de sermones. Hoy día es el último sermón de la serie Los discípulos son. Y hoy día va a estar con nosotros el pastor Juan Alarcón. Pastor, está en su último año de seminario también, compañero de algunos ramos con David Pacheco, nuestro seminarista. Y bueno, Juan es pastor acá en Villa Alemana, en la iglesia anglicana en Villa Alemana, y él va a estar compartiéndonos el sermón del día de hoy. Y el sermón está titulado Los discípulos y los discípulos en obediencia y fe. Eso es lo que él nos va a estar compartiendo y las implicancias prácticas de ser un discípulo de Jesucristo. Te invito a disfrutar. Y bueno, y el próximo domingo ya comenzamos con una serie nueva de sermones. Como ustedes lo van a poder ver en nuestro aviso, nuestro afiche, van a estar viendo el afiche nuevo de la próxima serie de sermones, que es una serie de sermones sobre Semana Santa. Serán 5 sermones, los domingos previos hasta el domingo de resurrección, hablando de qué significa la resurrección de Jesucristo. Y te invito a disfrutarlo y ver cómo todo esto está plasmado en la Escritura. Va a ser una serie maravillosa, hermosa, que podremos disfrutar en comunidad. Y bueno, también contarte que esta semana comienzan nuevamente las comunidades misionales. Parte el primer domingo, que sería el próximo domingo, y te digo, esta semana comienza, no, en realidad comienza la semana siguiente, porque el próximo domingo es el primer sermón de esta serie, y ligado a esto vamos a tener una comunidad misional. Así que ya comienzan las comunidades misionales. Te sentiste abandonado durante este tiempo. Bueno, las comunidades misionales es el lugar donde tú puedes ser pastoreado y crecer en comunidad. Dios te bendiga, Iglesia Curaoma. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Salmos 34, del 1 al 2. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Cordero bendito,
Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es, Jesús el Mesías, sobre todo es. Oremos. Señor, en este día queremos bendecir tu nombre, queremos darte gracias por la gran misericordia que has tenido con nosotros, Señor, que podemos reunirnos en torno a ti. También queremos pedirte perdón con un corazón humilde y humillado, porque pecamos, Señor, y muchas veces no buscamos de ti, pero tú eres fiel, Señor, y te damos gracias porque al final de todo, toda la gloria te la llevas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el texto bíblico de hoy día tenemos Romanos 8, versículo número 1, que dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¡Hola, amigos! Espero que estén muy bien. Amigos, otra vez me encuentro con mi amigo el Pato Laguna. Y saben, hoy tenemos la importante misión de repartir estas ricas frutas a todos nuestros amigos. Así que voy a tener que tomarlas, ¿sí? ¿Cómo lo podré hacer? Está muy pesada. No te preocupes, Pato, yo puedo hacerlo. No, yo puedo hacerlo solo, no te preocupes. ¡Alguien que pueda liberarme! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer ahora? Ya sé! Mientras tanto, en que alguien pueda liberarme, veamos una historia de mi libro. Quizás hay una historia que refleje lo que estoy pasando. ¡Ay! ¡Póngale play! La liberación de la esclavitud. Este es Moisés, que era un israelita nacido en Egipto, en una época en que egipcios querían hacer daño a los niños israelitas. Moisés, sin embargo, creció en el palacio del faraón, el mismo hombre que estaba esclavizando al pueblo israelita. Cuando Moisés creció, cometió un gran error, así que Moisés escapó de Egipto a la tierra de Madián. Después de muchos años, un ángel del Señor se le apareció a Moisés y le dijo que regresara a Egipto para liberar a los israelitas. Después de que Moisés se quejara porque no sabía hablar bien, Dios le puso a su hermano Aarón para que hablara en su lugar. Así que Moisés fue a Egipto y en su camino se encontró con Aarón, que estaba listo para hacer cualquier cosa que Dios le pidiera que hiciera. Los israelitas eran esclavos de los egipcios, pero Dios tenía un plan especial para ellos, que era ser una gran nación de donde vendría el Salvador del mundo. Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: «Esto es lo que ha dicho el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». Y el faraón hizo que los israelitas
trabajaran más duro debido a esto. Los israelitas estaban enojados con Moisés y Aarón por causar este problema. Entonces Moisés clamó a Dios y preguntó por qué estaba pasando esto. Pero Dios dijo: verás lo que haré. Yo soy el Señor y los liberaré de la esclavitud. ¡Wow! Oye, Moisés le dijo esto al pueblo. Oye. Pero ellos estaban tan desanimados que no escucharon a Dios, que fuera Faraón de nuevo a pedirle que liberara al pueblo. Así que Moisés y Aarón fueron al Faraón. Dios les dijo que tomaran la vara y la arrojaran ante el Faraón, y ésta se convirtió en una gran serpiente. Faraón no estaba impresionado y llamó a sus sabios hechiceros, y ellos hicieron lo mismo. Pero la serpiente de Moisés y Aarón se tragó la serpiente de los hechiceros. Pero el corazón de Faraón estaba endurecido y él no los escucharía, tal como Dios había dicho. Entonces el Señor le dijo a Moisés que fuera a las orillas del río Nilo a encontrarse con Faraón. Moisés y Aarón hicieron tal como Dios había dicho. Pero de nuevo los magos del Faraón hicieron el mismo milagro. Y el Faraón se negó a dejar ir al pueblo de Dios. Así que Dios envió 9 plagas más a Egipto para mostrar su poder. Incluso con todo el sufrimiento, el corazón de Faraón se mantuvo duro. Y por la noche llegó la última plaga, la más terrible. El Faraón se despertó y escuchó un gran llorar en Egipto, donde no había una casa en Egipto donde alguien no estuviera muerto. Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: váyanse todos los israelitas. Así que los israelitas salieron de Egipto inmediatamente y se dirigieron a la tierra prometida. Pero después de que se fueron, Faraón cambió de opinión y preparó su ejército para tomar de regreso a los israelitas. Cuando los israelitas vieron que el Faraón y sus ejércitos llegaron, estaban aterrorizados, pero Dios les abrió un camino. Dios abrió el mar para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando ya todo el pueblo de Dios quedó a salvo, Dios cerró el mar, liberando así a su pueblo de la esclavitud. Los israelitas vieron el poder de su Dios y cómo usó su poder para mostrar su amor por su pueblo. Juan capítulo 8, 36 al 38. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. ¡Oh! ¡Qué impresionante historia! ¡Me encantó! ¿Cómo Dios pudo liberar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida? Pero, ¿quién me podrá librar de estos plátanos malvados? ¡Oh! ¡Estoy atrapada! ¡Necesito ayuda! Nosotros, pues, Lutherín. ¿Cierto este bandido? Así que ayudemos a nuestro amigo. Gracias, amigos. Son muy amorosos. Muchas gracias. Al igual que Dios liberó a su pueblo, ustedes me han librado a mí. Y Dios también nos ha librado de la muerte y del pecado a través de Jesús. ¿Saben, amigos? ¡Oh! Así que muchas gracias, amigos.
y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiósito! Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Gálatas 3:14. Todas las semanas podemos ver la transmisión en vivo de nuestra reunión dominical a las 11:30 horas por nuestra página web iglesiacurauma.cl/live. Puedes seguirla también en nuestra fanpage de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Busca Iglesia Curauma, suscríbete a nuestro canal, presiona en la campanita y te avisaremos cuando subamos nuevos videos. También te invitamos todas las semanas a continuar en nuestras comunidades misionales y discipulados uno a uno. Si quieres ser parte, te invitamos a escribirnos a contacto@iglesiacurauma.cl. Y todos los domingos a las 11 horas tenemos un tiempo para orar juntos como iglesia. Que Dios te bendiga, Iglesia Curauma. Hola queridos amigos de la Iglesia de Curauma, mi nombre es Juan Alarcón y soy encargado de obra de la Iglesia San Esteban en la hermosa ciudad de Villa Alemana. Y hoy tengo el agrado de terminar una serie de sermones que ustedes han tenido acerca del discípulo. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento como dinámica del cambio. Y para comenzar tengo que hacerles una pregunta. Si ustedes alguna vez le pudieran preguntar a sus amigos ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué creen que dirían sus amigos? Les voy a dar un tiempo para que puedan pensar en esta pregunta. Ok. Para la mayoría de las personas en la sociedad actual, la palabra arrepentimiento tiene una connotación negativa, ya que nos arrepentimos cuando hacemos algo realmente malo, como ejemplo, asesinar, adulterar, cometer un fraude, un robo, etc. Estas cosas son las que tienen una mayor connotación social y a eso nosotros le llamamos que es algo realmente malo. Por otra parte, la idea de penitencia del catolicismo romano frecuentemente mancha la manera en que pensamos sobre el arrepentimiento. Cuando pecamos, dicen ellos, deberíamos sentirnos mal por ello, golpearnos y hacer algo para remediarlo. En otras palabras, el arrepentimiento se vuelve en una actitud centrada en nosotros y no en Dios. Pero, ¿qué pasa con el culpable? Quiere sentirse mejor, quiere que todo vuelva a la normalidad, quiere saber que ha hecho su parte, que su culpabilidad se ha evaporado y que puede seguir con su vida. Pero el arrepentimiento como parte de la dinámica de cambio del discípulo es una muestra de su incapacidad y de su constante necesidad de Dios, que debe ser llevada hacia el Padre. Por lo tanto, para el cristiano, el arrepentimiento es mucho más que un sentimiento, es una constante en su vida. Y de eso quiero hablarles hoy día. Quiero hablarles del origen y definición de la palabra arrepentimiento y cómo tiene que ver mucho con la idolatría de nuestros corazones. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta serie de sermones acerca del discípulo y por lo que tú tienes que decirnos hoy acerca del arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a entender de que el arrepentimiento es parte de la vida cristiana y es parte de nuestro crecimiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, vamos a este primer punto del arrepentimiento. Vamos a ver un poco acerca de su origen y definición. En primer lugar, hermanos, es importante entender que el arrepentimiento no solo está presente en el comienzo de la vida cristiana o en el momento de la conversión, sino que es una constante que nos acompañará hasta la segunda venida. Desde que entró el pecado en el mundo, Dios ha estado llamando al hombre al arrepentimiento. Noé es un ejemplo del juicio y la salvación de Dios sobre hombres que hacían toda clase de males yendo detrás de sus ídolos.
Los profetas, por su parte, del Antiguo Testamento llamaban constantemente al pueblo de Dios a ponerse una y otra vez bajo el señorío de Dios para que dejaran sus ídolos. En segundo lugar, el arrepentimiento no es solo para los que están afuera de la iglesia, sino también para los cristianos, ya que en todo hombre hay pecado, y la diferencia está que para el creyente el arrepentimiento es un medio que busca la gracia de Dios, y para el no creyente es un medio muchas veces para mitigar el dolor de su propia culpa y el remordimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento desde un punto de vista de la Biblia? Los versículos que fueron leídos tienen mucho que decir al respecto. El pasaje de 2 de Crónicas 7 tiene como contexto la dedicación del templo ya terminado por Salomón. Y nos va a enseñar algunos aspectos importantes de lo que significa el arrepentimiento. Y va a ser muy importante que podamos entender estos aspectos, porque este pasaje va a expresar las demandas de Dios para su bendición sobre el pueblo en los días de Salomón y en nuestros propios días, en nuestra propia época. Entonces, si nos fijamos como parte del verso 13, nos damos cuenta que Dios sabe que el pueblo va a transgredir sus leyes. Por lo tanto, Él efectuará su castigo sobre el pueblo. Y dice lo siguiente: si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando a la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, con el fin que esto produzca en sus corazones pesar por su manera infiel de actuar y los vuelva a Dios. Aquellos que creen tienen que abandonar sus pecados, volverse de una vida centrada en sí mismos y darse a la palabra y a la voluntad de Dios. Entonces Dios dará un avivamiento en la vida de las personas, entregando su perdón. El verso 14 nos muestra que ante sus faltas el pueblo debe reconocer que su pecado primeramente es contra Dios. Porque esto es lo que dice: si se humilla mi pueblo y sobre el cual mi nombre es invocado. Por lo tanto, esta es una muestra que el pueblo debe buscar a Dios y debe buscarlo en oración. La respuesta frente a la maldad humana no es huir, sino que es ir ante Dios y presentar estas ofensas delante de Dios y tener un cambio de actitud de 180 grados frente a su pecado, dejándolo de lado y volviéndose nuevamente a Dios. En consecuencia, Dios oirá su voz y perdonará su pecado y sanará su tierra. En síntesis, podemos ver que nuestras transgresiones son en primer lugar contra Dios, y a Él no le sorprende nuestro pecado. Enviará un pesar a nuestros corazones, al igual que sucedía con Israel en el pasado, cuando se desviaba y venía sobre ellos el juicio, para que volvieran a ponerse bajo la dependencia de Dios. La oración en esto, hermanos, juega un papel importante en la forma en que expresamos nuestro arrepentimiento. Cuando el creyente manifiesta un genuino arrepentimiento, su vida cambia de dirección, dejando su pecado atrás, volviéndose a Dios y hallando el perdón. Pero, ¿puede entonces existir un falso arrepentimiento? La respuesta es sí. El pecado arruina nuestro arrepentimiento y nos roba de su fruto. Por lo tanto, es importante identificar cuando estamos frente al arrepentimiento falso y ser dirigidos a uno genuino, guiado por el Evangelio. En este patrón de cambio, el arrepentimiento siempre está acompañado de la fe. Y esto es muy importante. La fe es la que nos dice y nos muestra que nosotros no podemos lograr ese estándar. Por lo tanto, podemos vivir esta vida que Dios quiere cuando miramos el estándar que Cristo vivió por nosotros. Por lo tanto, las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos fueron: arrepentíos y creed. Lo cual nos muestra que el arrepentimiento es una constante, por ende puede ser falseado y estar lleno de egoísmo, porque somos practicantes habilidosos del arrepentimiento falso. Quizás estás pensando: ¿cómo puedo falsear el arrepentimiento si es algo tan sagrado? Pero piensa en esto: todos alguna vez hemos lastimado con nuestras palabras a alguien. Tu intento de arrepentimiento pudo sonar como esto: lo siento, te lastimé. No debía haber dicho eso. ¿Me perdonas? ¿Pero nuestro pecado consiste solamente en las palabras que hemos dicho? Al parecer no, ya que Jesús nos dijo que de la abundancia del corazón
habla la boca. Aunque quizás nos hemos dado cuenta de nuestras palabras hirientes, frecuentemente la otra persona ha sentido el impacto del profundo resentimiento, enojo, envidia o amargura que hay en nuestros corazones. A menos que confesemos estos pecados, también nuestro arrepentimiento no es en absoluto un arrepentimiento verdadero. Pero, ¿cómo podemos identificar esta tendencia al falso arrepentimiento? Y aquí hay un consejo bien práctico de un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio, que nos va a dar una respuesta y nos va a decir lo siguiente: que debemos buscar los patrones de remordimiento y resolución que usamos cuando lidiamos con el pecado. Remordimiento tiene esta frase: no puedo creer que hice eso. La resolución que muchas veces nosotros tomamos, dice el libro de Una vida centrada en el Evangelio: prometo hacerlo mejor la próxima vez. Pero hermanos, detrás de esta manera de vivir se encuentran dos grandes malentendidos acerca de nuestros corazones. Primero, nos tenemos en una muy alta estima a nosotros mismos. No creemos realmente en la profundidad de nuestro pecado y maldad. Esto nos lleva a reaccionar con sorpresa cuando el pecado se manifiesta. No puedo creer lo que acabo de hacer. En otras palabras, yo en realidad no soy así. Segundo, pensamos que tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Pensamos que si tomamos decisiones y nos forzamos más la próxima vez, podremos arreglar el problema. Esta forma de remordimiento y resolución afecta el cambio y la manera en que nos relacionamos con los demás, ya que nos tenemos en alta estima y vemos la condición del otro peor que la nuestra. Muchas veces somos poco severos con nuestro propio pecado y resentimos los pecados de los demás. Y como pensamos que podemos cambiarnos a nosotros mismos, nos sentimos frustrados cuando otras personas no cambian con la rapidez que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, nos volvemos jueces, impacientes y criticones. Pero hermanos, el verdadero arrepentimiento tiene que ver con algo más profundo. Tiene que ver con que el verdadero arrepentimiento está orientado hacia Dios y no hacia nosotros. Por eso el Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Además, el verdadero arrepentimiento está motivado por un verdadero dolor, según Dios, y no por puro lamento egoísta. Por eso dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Además, el verdadero arrepentimiento está centrado en el corazón, no solo en las acciones externas. Y el salmista nuevamente nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por otra parte, Hechos 3:19-20 nos va a decir que debemos mirar a Jesús para la liberación del castigo y del poder del pecado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahora, en lugar de disculpar nuestro pecado y caer en falsas excusas, debemos darnos cuenta y decir: yo hice eso, porque es realmente lo que soy, malvado, y debo arrepentirme. Y debo decir: Señor, perdóname, eres tú mi única esperanza. Señor, eres tú mi única esperanza. Ya no debemos ser sorprendidos por nuestro pecado y debemos admitirlo honestamente, y dejaremos de creer que lo podemos solucionar nosotros mismos. ¿Para qué? Para correr a los pies de Jesús, suplicando su perdón y su transformación. Muchas veces nosotros vivimos vidas en las cuales nos imponemos el arrepentimiento y nos imponemos el perdón. Y muchas veces hacemos cosas pensando que de esta forma vamos a lograr la transformación. Pero frente al pecado debemos ir a los pies de Jesús y suplicar perdón y transformación. Por otra parte,
tengo que decirles, hermanos, y este es mi segundo punto, que el arrepentimiento está influido profundamente por la idolatría de nuestro corazón. ¿Y esto por qué? Porque la mayor batalla del hombre se da en el corazón humano. Y como lo demuestra el verso 19 de 2 de Crónicas 7, el mayor problema del pueblo de Israel se encontraba en su corazón. Y cuando el pueblo dejaba de creer y obedecer la voz de Dios, ¿qué hacían? Se iban detrás de los dioses de los cananeos para seguirlos y adorarlos. Esta obstinación del pueblo por seguir otros dioses los llevó finalmente al exilio, porque no escucharon la recomendación de Dios. Las palabras de los profetas que vieron la desolación de Israel se convirtieron en una realidad en el futuro de Israel. Y las palabras de los profetas decían: ¿por qué abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y adoptaron otros dioses, los adoraron y los sirvieron? Por eso Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Por lo tanto, la idolatría es algo muy peligroso en el corazón humano, porque usurpa el lugar de Dios y busca la adoración, esclavizando a quienes le siguen. En nuestra cultura cristiana occidental, queridos amigos y hermanos, quizás no somos asiduos a crear imágenes para adorarlas, ya que esta época de escepticismo, estas prácticas son catalogadas como supersticiosas, exceptuando algunas realidades católicas romanas más conservadoras o animistas. Pero los ídolos, aunque ya no de barro, madera o metal, siguen existiendo de una manera más sofisticada y mucho más peligrosa, que los hace más difícil de distinguir y eliminar. Pero como dijimos anteriormente, el problema siempre ha estado en el corazón humano. Y como comentó Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Por lo tanto, nuestros ídolos son aquellas cosas con las que contamos para darle sentido a nuestras vidas. Y las podemos identificar cuando decimos o actuamos pensando en qué necesito esto para ser feliz. O si no tengo esto, mi vida no tiene valor o sentido. Lo que realmente estamos diciendo es: Señor, es bueno tenerte, pero no lo eres todo. Hay otra cosa que debo tener para que mi vida tenga significado y sea realmente feliz. Si no puedo tenerlo, desesperaré o moriré. Señor, en realidad no eres suficiente. Incluso si me lo quitas, te daría la espalda. Si no me eres útil para lograrlo, podría volverme contra ti. Los humanos podemos servir a más de un ídolo a la vez, y pueden ser un objeto físico, una propiedad, una persona, una actividad, un rol, una institución, una esperanza, una imagen, una idea, un placer, un héroe, etc. Los ídolos tienen una profunda similitud con lo que la Biblia llama los deseos de la carne o deseos excesivos. Pero no todos los deseos son malos, y Paulison, un consejero cristiano, dice que los deseos del cuerpo incluyen la vida misma, el aire, la salud, el agua, la comida, la ropa, el refugio, el placer sexual, el descanso y el ejercicio. Por lo tanto, los deseos de la mente también incluyen felicidad, ser amado, sentido, el sentido de la vida, el dinero, las posesiones, el respeto, el estatus, el logro, la autoestima, el éxito, el control, el poder, la justicia propia, el placer estético, el conocimiento, el matrimonio y la familia. El problema, dice Paulison, no es querer estas cosas, sino quererlas muchas, desearlas con demasía, desearlas con el alma, con el corazón. ¿Por qué? Porque los deseos escapan de nuestro control y nos gobiernan en lugar de Dios. Queremos más de lo que queremos obedecer y agradar a Dios. Cuando pasa a este lugar, pasan de ser cosas que queremos o cosas que codiciamos, convirtiéndose en ídolos. Entonces la idolatría y los deseos de la carne son los términos que resuenan y que están mal en los humanos a los ojos de Dios. La idolatría y los deseos de la carne nos permiten explicar por qué hacemos lo que hacemos, ya que terminan por controlar nuestras motivaciones y comportamiento. La adoración a los ídolos conduce a acciones, actitudes y pensamientos que nos controlan y nos deshumanizan.
Todos nuestros comportamientos dañinos y sentimientos incómodos, ira, preocupación, autocompasión, pueden explicarse en términos de nuestros deseos e ídolos. El poder de los ídolos no es algo que nosotros podamos romper con nuestras fuerzas y con nuestros métodos. Para que sean desarraigados de nuestros corazones, debemos depender de Dios. Y Él quiere que usemos el arrepentimiento, hermanos, para que nos entreguemos al dominio y al control de su amor. Cuando dejamos de adorar, o sea, seguir a nuestros sustitutos de Dios, y nos entregamos a adorar a Dios en Cristo, encontraremos que nuestros problemas más destructivos desaparecerán y nos daremos cuenta de que un cambio significativo tiene lugar en nuestras vidas. Piensa en las cosas que son importantes para ti. Por ejemplo, los amigos, la carrera, el ministerio, la familia, etc. Si Dios te quitara alguno de ellos, ¿cuál de ellos sería demasiado y amenazaría tu capacidad de confiar en Dios? Si estás, hermano, frente a un ídolo, que se llame como se llame, hoy es el día de la liberación. Ven a Dios y arrepiéntete, y Él te librará de lo que te aprisiona. Porque Jesús ha venido a romper las obras del pecado que nos tenían prisioneros. Hermanos, no solo debemos arrepentirnos del pecado en general, debemos hacerlo específicamente. Y esto requiere echar una mirada, escudriñar, un autoexamen a ese corazón, a pensar y a mirar los pensamientos y las acciones que al final del día van a determinar las formas específicas con lo que no podemos vivir una vida que agrade a Dios. Si queremos involucrarnos en un arrepentimiento efectivo de la idolatría del corazón, debemos identificarlas. Esto no quiere decir que debamos transformarnos en cazadores, ¿cierto?, de los ídolos propios o de los demás. Pero hay ocasiones específicas de pecado, repetitivas, que cada uno de nosotros conoce, que necesitan una oportunidad para ser reflexionadas sobre las motivaciones o deseos desordenados que gobiernan el corazón. Por ejemplo, un estallido de ira que puede surgir porque exigiste la paz de no ser interrumpido mientras trabajabas en casa, o porque exigiste que las cosas vayan bien y no resultó como querías, o porque exigiste respeto y no te lo dieron. Es importante evaluar qué deseos dominantes están reemplazando nuestro deseo de agradar a Dios. Solo entonces nuestro arrepentimiento podrá ser efectivo y producir el cambio que Dios busca en nuestros corazones. Por lo tanto, hermano, debemos considerar el horror de nuestros ídolos pecaminosos. No podemos tener una actitud de complacencia o pensar que no son tan malos. Si no los tratamos, nuestro corazón se endurece y nos arruinarán. Además, el Espíritu Santo se entristece por el pecado del hombre. Miren lo que dice John Owen. John Owen nos dice, nos llama a mirar a Cristo en nuestros pecados y a ver que es desastroso, ya que tuvo que morir y sufrir para cargar con nuestra culpa. Y si ignoramos nuestra afrenta, es como despreciar y pisotear lo que Cristo hizo. Eso es lo que John Owen dice respecto al pecado. Por lo tanto, hermano, hay veces en que la naturaleza humana es como una olla de presión o una olla a presión. Sentimos la necesidad imperiosa de pecar y sentimos que debemos desahogarnos para estar bien. Y pensamos, después de haber pecado un poco, podemos volver a agradar a Dios. Pero la visión de la Biblia de la naturaleza humana es otra y se puede comparar a una casa que en el interior de sus paredes tiene ratones. Si vas a deshacerte de los ratones, no los alimentas un poco con la esperanza que siendo amables con ellos desaparezcan. En cambio, los matas de hambre, no dejando nada para que se alimenten. De la misma forma, queridos hermanos, debemos ser despiadados con el pecado en nuestras vidas. Debemos estar al tanto de las situaciones que son altamente tentadoras para nosotros y evitarlas. Debemos planificar nuestro día y ser conscientes de cuando pueden surgir ocasiones en las que somos propensos a caer y prepararnos para ellas.
También, queridos hermanos, debemos resistir el pecado hasta el punto de derramar sangre. Si ustedes ven Hebreos 12:4, va a hacernos esa referencia. Debemos tratar el pecado de manera no ligera o casual, porque si no nos vamos a convertir en víctimas permanentes de nuestro pecado. El arrepentimiento, hermanos, es mucho más que decir lo siento. Puede ser un proceso lento y laborioso, sin embargo, finalmente trae vida y transformación a nuestras vidas. En conclusión, hermanos, debo decir lo siguiente: el pecado es una condición, no solo un comportamiento. Y el arrepentimiento verdadero es un estilo de vida, no meramente una práctica ocasional. El arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez cuando nos convertimos, o solo periódicamente cuando realmente nos sentimos culpables. El arrepentimiento es algo continuo, y la convicción de pecado es una marca del amor de Dios Padre por nosotros. Y vamos a hacer juntos y compartir lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Estas son las palabras de Juan en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, debo animarte a este llamado. Sé celoso y arrepiéntete de tu pecado. Sé un discípulo que vive esta constante del arrepentimiento en tu vida. Por lo tanto, hermanos, quiero invitarte a que podamos orar y pedirle perdón a nuestro Dios por nuestro pecado. Oremos. Padre Santo, te queremos dar gracias por esta tremenda acción de gracia que tú has dejado en nuestra vida, que es el arrepentimiento. Señor, queremos arrepentirnos, vivir una vida de constante arrepentimiento. Pero Señor, queremos que esa vida sea de un arrepentimiento genuino. Ayúdanos a reflexionar en nuestras vidas. Ayúdanos a ver y a entender nuestras motivaciones de nuestro corazón. Y pedirte perdón. Y pedirte la ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a actuar en fe, que tú tienes la capacidad para transformar nuestras vidas. Porque tú enviaste a Jesús a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a vivir en una vida de arrepentimiento de nuestras faltas y de fe en mirar que la vida de Cristo es imputada en nuestra propia vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un saludo entonces desde la ciudad de Villa Alemana y espero que este sermón haya sido de mucho ánimo para una vida de arrepentimiento constante como discípulos de Cristo. Que el Señor les bendiga. Adiós, nos estamos viendo una próxima vez. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón, tu piedad inagotable
espíritu, los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio.